Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Teología en Acción. Si es la primera vez que visitas el canal, quiero darte una cordial bienvenida y si ya vienes siguiendo esta serie, gracias por seguir caminando conmigo a través de la gran historia de Dios. Hasta ahora hemos recorrido el acto 1, que es la creación y la caída, vimos el acto 2a, cómo Dios llamó a Abraham, y en el acto 2b vimos cómo Dios liberó a Israel de Egipto con mano poderosa y lo llevó a través del Mar Rojo. Hoy llegamos al acto 2c, un tramo largo y complejo de la historia bíblica. Aquí vamos a recorrer desde el monte Sinaí hasta el exilio en Babilonia, pasando por la entrega de la ley, el tabernáculo, el liderazgo de Josué, los jueces, reyes, los profetas y finalmente la dolorosa experiencia del exilio. Es un trayecto lleno de gloria, pero también hay fracaso, de fidelidad divina, pero también de infidelidad humana. Entonces, prepárate porque vamos a adentrarnos en algunos de los momentos más decisivos del Antiguo Testamento. Iniciamos con la escena número 1, en el monte Sinaí, una nación de sacerdotes. Después de 3 meses de viaje en el desierto, Israel llegó al monte Sinaí. Allí Moisés subió al monte y se encontró con Dios, y el Señor le dijo unas palabras clave para entender todo lo que vendría posteriormente. Dile a Israel, ustedes han visto lo que hice con los egipcios, cómo los llevé sobre alas de águila y los traje a mí mismo. Ahora bien, si obedecen y guardan mi pacto, serán mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Esto es Éxodo 19, del 4 al 6. Este momento es como una segunda creación. Dios no solo había liberado esclavos, ahora los estaba constituyendo como un pueblo santo con una misión. Israel debía reflejar quién era Dios al mundo. ¿Cómo lo lograrían? Dios les dio la ley, los 10 mandamientos y muchas instrucciones adicionales. La ley tenía 2 ejes principales. Primero, amar y ser leales a Yahvé por encima de todo. Y 2, amar al prójimo como reflejo de ese carácter de Dios. La ley también incluía bendiciones por la obediencia y consecuencias por la rebelión. Era un pacto clarísimo, ¿verdad? Si Israel era fiel, experimentaría vida, prosperidad y presencia de Dios. Si era infiel, enfrentaría lo contrario, derrota, exilio y dispersión. Y como signo de su presencia, Dios ordenó construir el tabernáculo, que era una gran tienda en medio del campamento. Así, el Dios del universo decidió, entre comillas, acampar en medio de su pueblo. Y esto es una imagen tan linda, tan poderosa, porque Israel vivía en tiendas y Dios, podríamos decir que también, ¿verdad? Con ellos. El tabernáculo se convirtió en el lugar de encuentro de sacrificio y de adoración. Cada vez que un israelita veía esa tienda en el centro del campamento, debía recordar: Dios está con nosotros. Y ahora pasamos a la escena número 2, el desierto, espías, incredulidad y 40 años de prueba. Después de Sinaí, llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Moisés envió espías para explorar Canaán. Lo que vieron fue impresionante, una tierra fértil, abundante, con frutos tan grandes que necesitaron 2 hombres para cargar un racimo de uvas. Pero junto con las buenas noticias, también trajeron malas noticias. La tierra tiene gigantes y nosotros nos sentimos como saltamontes, dijeron. El pueblo, en lugar de confiar en la promesa de Dios, cayó en pánico y en rebelión. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Esto es Números 14:2. Y por falta de fe, Dios declaró que esa generación moriría en el desierto y que solo sus hijos entrarían a la tierra. Así comenzó el largo vagar
de 40 años en el desierto, hasta que murió toda la generación incrédula. El desierto se convirtió en un aula dura, pero necesaria. Allí Israel aprendió que la incredulidad trae muerte, pero también que Dios es paciente y fiel para sostener a su pueblo. Y nos adentramos en la escena número 3, Josué cruzando el Jordán y conquistando la tierra. Tras la muerte de Moisés, la batuta del liderazgo pasó a Josué, y con él la nueva generación cruzó milagrosamente el río Jordán, cuyas aguas se partieron, recordándoles el cruce del Mar Rojo, que lo vimos en el video anterior. Josué dirigió la conquista de gran parte de Canaán. La misión era súper clara: desalojar a los cananeos y no mezclarse con sus prácticas que eran idólatras. Pero el pueblo no fue plenamente obediente. Poco a poco se dejaron seducir por los dioses extranjeros. Y ahora nos adentramos a la escena número 4, los jueces, ciclos de rebelión y rescate. La época de los jueces fue una montaña rusa espiritual. El patrón se repite una y otra vez. Israel abandona a Yahvé y adora a otros dioses. Dios permite que enemigos los derroten. El pueblo clama por ayuda. Dios levanta un juez para liberarlos. Y este ciclo se repitió 12 veces. Y lo más trágico es que muchos jueces eran tan inmorales como los pueblos vecinos. El libro de Jueces lo resume con una frase que es devastadora. Dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Estos Jueces 21-25. Aún así, Dios mostró su misericordia, levantando libertadores y manteniendo vivo a su pueblo. Y ahora nos adentramos a la escena número 5, el reino, David, Salomón y la gloria de Jerusalén. Después de los jueces, Israel pidió un rey. Finalmente, Dios eligió a David bajo su liderazgo. Israel conquistó territorios, consolidó Jerusalén como capital y recibió una promesa eterna. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Esto es 2 de Samuel 7:16. Este pacto davídico apuntaba a algo mucho más grande, a un rey eterno, descendiente de David, que gobernaría con justicia para siempre. El hijo de David, Salomón, construyó el templo, una casa permanente para la presencia de Dios. Y bajo su reinado, Israel alcanzó mucha riqueza y esplendor sin precedentes, pero su corazón se desvió. Sus alianzas políticas y matrimonios con reinas extranjeras lo llevaron a adorar dioses ajenos. Y con esto pasamos a la escena número 6, división, profetas y exilio. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Reino del norte, que era Israel, con capital en Samaria, y reino del sur, que era Judá, con capital en Jerusalén. El norte cayó en idolatría desde su primer rey, Jeroboam, quien estableció templos alternativos. Dios envió profetas para advertir a ambos reinos, llamando al arrepentimiento y anunciando juicio y restauración. Pero el pueblo no escuchó. Entonces, el reino del norte fue destruido por Asiria y su gente fue dispersada. Y el reino del sur resistió un siglo más, pero finalmente fue conquistado por Babilonia. Entonces Jerusalén fue arrasada, el templo destruido y el pueblo fue llevado al exilio. Sin embargo, aún en ese juicio, Dios no abandonó su propósito. A través de profetas como Jeremías, Isaías y Ezequiel prometió restauración y un nuevo pacto y un rey davídico cuyo reino no tendría fin. 70 años después, un remanente regresó de Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Pero la gloria del templo ya no era la misma. Israel quedó bajo dominio extranjero y esperando a aquel Mesías prometido.
Entonces, el acto 2C nos muestra lo mejor y lo peor del pueblo de Dios. La gloria de Sinaí, el tabernáculo en medio del campamento, la tierra prometida, los reinados de David y Salomón, pero también la incredulidad, la idolatría, la división y el exilio. Aún así, lo más importante no es el fracaso de Israel, sino la fidelidad de Dios, por supuesto. A pesar de la rebelión, Él siguió moviendo la historia hacia adelante, manteniendo viva la promesa de un reino eterno y de una restauración total. Este acto nos recuerda que Dios siempre es fiel en su pacto, incluso cuando nosotros mismos fallamos, y nos invita a confiar en que Él sigue escribiendo su historia en medio de nuestros fallos, en medio de nuestra fragilidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Que esta historia no sea solo un repaso de eventos antiguos, sino un espejo en el que podamos ver nuestra propia necesidad de obedecer, de confiar y de depender del Señor. Nos vemos en el siguiente acto de esta gran narrativa.